luego para acá. Nunca habíamos tenido una iglesia en un sexto piso, ¿verdad? Entonces ha habido muchos temas ahí de logística que hemos ido resolviendo, pero gracias a Dios pues vamos avanzando. Y bueno, algunos dirán, los ventiladores y ventanas, ¿ya para qué? Ya se fue la ola de calor, ¿verdad? Aunque yo aquí con esto atrás sí me estoy achicharrando y te voy a quitar el abrigo, pero cuando sea necesario, pues bueno, ya los servidores saben cómo se encienden, saben las ventanas en caso de emergencia, pero creo que ya está más tranquilo el clima, ¿verdad? ¿O las quieren estrenar de una vez? ¿No? Los de allá atrás dicen, no, porque les va a entrar toda la corriente. Por cierto, están altas para que nadie se vaya a aventar por ellas, no vaya a ser que alguien se nos enchamuque y salga por ahí el gadareno volando, ¿no? Y bueno, vamos a orar para poner ese tiempo en manos de Dios. Déjenme nada más hacer cuentas porque estamos entre la cena del Señor, nos extendimos un poquito también en la administración de la alabanza. Entonces quiero ver, necesitamos como límite 40 minutos entre servicio y servicio, y el que sigue empieza a las 11. Entonces ya, vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta mañana porque estamos aquí con bien, porque tú nos das vida. Padre, ponemos en tus manos este tiempo pidiendo que tú nos hables a través de tu palabra, que sea únicamente la influencia de tu Espíritu Santo ejercida sobre nosotros, y que quites todo tipo de estorbo, de distracción de en medio, Señor, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros. Cualquier tipo de opresión, de pensamiento, de problema, preocupación que esté en nuestra mente rondando, te lo entregamos y pedimos, Señor, que hoy podamos estar en nuestro estado espiritual y en nuestro cuerpo físico también bien atentos y receptivos a tu palabra. Pedimos que este mensaje sea como una semilla sembrada en tierra fértil y que produzca fruto en nuestras vidas. Que así sea hecho, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, hace 15 días, porque la semana pasada me tocó compartir en la iglesia de Villacuapa, compartía con ustedes, si no mal recuerdo, segundo y tercer servicio dentro de la serie Dunamis, una iglesia con poder, el tema número 13, donde vimos lo que titulamos la diferencia, entre comillas, entre comunión y oración, donde básicamente aprendíamos que la oración es estar en comunión, por eso le pongo diferencia entre comillas, pero en la práctica mucha gente no lo entiende y lo vive de forma diferente. Hay personas que oran en la mañana, pero no tienen contacto con Dios el resto del día. Piensan que para estar en comunión tienen que estar a solas y poder hablar. Y aprendimos cómo puedo en mi estado físico, con mis labios, verbal y audiblemente comunicarme con Dios, pero también puedo en mi espíritu, cuando voy manejando, cuando me estoy bañando, cuando estoy trabajando, en mi mente, en mi corazón, mantenerme también en comunión con Dios. La Biblia nos manda a orar todo el tiempo, orar en el espíritu, que es a lo que se refiere, y aprendimos que no se trata de buscar a Dios un día o una hora y el resto del tiempo de estar desconectados de Él, sino cómo podemos estar permanentemente manteniéndonos en comunión con Dios. La oración a solas es una forma de comunión, pero no es la única ni se limita a esto. Y yo les recomiendo mucho que escuchen ese mensaje, porque no es que si no escuchan ese no entenderán el que sigue, que es el del día de hoy. Pero sí es bien importante que entendamos este concepto, que veamos todas las bases bíblicas, para que no terminemos viviendo un cristianismo geográfico y temporal, limitado a cierto tiempo, a cierto lugar o a cierta hora, sino que sepamos cómo nosotros en todo nuestro día a día podemos, sin romper nuestro ciclo y calendario y agenda de actividades, podemos nosotros mantenernos en comunión con Dios. El mensaje de hoy no es una continuación. Le iba a poner segunda parte, pero no quiero que nadie pues piense, ay, si no escucho la primera no entenderé la segunda. Entonces digamos que será más bien una extensión, donde aprenderemos ahora uno de los beneficios de mantener este tipo de comunión. Y he titulado a este tema, que es el 14 de la serie Dunamis, una iglesia con poder, el poder de vivir en su presencia. Veíamos en algunos de los mensajes anteriores, ¿verdad?, que la iglesia primitiva no parte de Jerusalén hasta que viene sobre ellos, en Hechos capítulo 1, el Espíritu Santo, quien Jesús prometió en Juan capítulo 14 y 16, estaría al lado de nosotros como consolador, que significa paracletos, el que está al lado de alguien para ayudarle, y nos guiaría en el día a día, todos los días de nuestra vida. La persona del Espíritu Santo no se puede apartar como en el Antiguo Testamento.
pero sí nos enseña el Nuevo Testamento que podemos nosotros apagarlo y que podemos contristarlo. Entonces lo que hoy veremos es que cuando nosotros estamos en una comunión permanente con Dios, somos más sensibles a la dirección de Dios a través de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando yo camino en comunión, tengo dirección, y cuando tengo dirección, evidentemente el resultado será una vida de bendición. Cuando no tengo comunión, es como si estuviera sordo. El Espíritu Santo sigue estando ahí, pero yo no estoy en comunión. Y es como cuando tú le hablas a tu marido o a tu esposa, pero está con el teléfono. ¿Te ha pasado? ¿O solamente sucede con los del segundo servicio, verdad? Y le dices algo y ni te escuchó, ¿no? No porque tu voz no fuera audible, sino porque él o ella no estaba concentrado. Y así nos sucede en nuestra relación con Dios. Somos la iglesia, la novia de Cristo, y la Biblia nos enseña en diferentes pasajes a través de esta analogía cosas interesantísimas. Y una de ellas es el mensaje a la Odisea, que se le recrimina a pesar de todo su activismo, que habían perdido su primer amor. Entonces volvemos nuestra relación con Dios algo mecánico, religioso, nos volvemos cristianos profesionales, pero ya no estamos atentos, ya no estamos en comunión. Y hoy vamos a ver, como te decía, que solamente hay bendición si tenemos su dirección. No porque Él diga, como no oraste no te bendigo, te maldigo, aleluya, para que se te quite. Sino que simple y sencillamente, cuando yo vivo en comunión, tengo su dirección. Si no tengo su dirección porque no vivo en comunión, pues no va a haber bendición. No porque Él me mande rayos del cielo o algo por el estilo, sino porque naturalmente comienzo a tomar decisiones erróneas. Es, por ejemplo, para que nos quede claro, porque mucha gente ve a Dios como un Dios manipulador. Si no me buscas no te bendigo. Y esto es muy sencillo. Tú compras un aparato que no sabes usar o algo que tienes que armar, y viene por eso con un manual de instrucciones. Si tú lo quieres hacer en tus fuerzas, sin seguir las instrucciones del fabricante, sin hacer caso a la voz del autor, del creador, es muy probable que lo termines haciendo mal, que haya un resultado negativo. Y no es porque el fabricante a distancia mandó una bomba sobre el aparato para descomponerlo porque le enteraron que tú no seguiste su manual, sino que fue el resultado natural de no haber seguido las indicaciones de aquel que sabía cómo se hacen las cosas. Dios, como nuestro creador, nos ha dejado en su palabra un manual de instrucciones y nos ha dejado su Espíritu Santo para guiarnos, para que en todas las áreas de nuestra vida tomemos buenas decisiones y podamos vivir no una vida perfecta, pero sí una vida de victoria en victoria. Cuando yo ignoro el manual, cuando yo ignoro su palabra, su consejo, no estoy atento a su voz, el resultado natural es que voy a hacer las cosas a mi manera y muchas veces me voy a equivocar. Por eso es que solo tendremos su bendición si tenemos su dirección, y solo tenemos su dirección si vivimos en comunión. Esto es algo que tienen en común todos los grandes hombres de Dios, a pesar de sus diferencias. Solamente a manera de ejemplo para respaldar esto, quiero citar brevemente 4 ejemplos. De los 4, hoy meditaremos únicamente en uno de ellos, porque no podemos meditar en los 4. No es mi intención hacer una serie de estos, sino solamente un mensaje. Así que toma nota. Éxodo capítulo 33, versículo 15 es el primer ejemplo, y es parte de lo que orábamos en el tiempo de la alabanza. Moisés saliendo de la tierra de Egipto, de años de esclavitud, liberando al pueblo de Israel de las garras de Faraón, va avanzando rumbo a la tierra de Canaán. Y antes de entrar a esta tierra donde había gigantes, murallas, ejércitos, suegras y muchas cosas que daban terror a los israelitas, ¿verdad? Moisés le dice a Dios: Dios, que tu presencia vaya conmigo. Y nosotros lo leemos y lo recibimos muy natural porque quizá hemos escuchado esta porción anteriormente. Pero seamos honestos, en los zapatos de Moisés, ¿qué le hubieras pedido tú a Dios? Dios, dame catapultas, un AK-47, una bomba, ¿no? Un grupo de ninjas, guerreros, porque venía de sacar un pueblo de esclavos, de un grupo de soldados. Y Moisés entiende que todo esto no era relevante, y lo único que le pide es que tu presencia vaya con nosotros. Pero aún le añade: y si tu presencia no va conmigo, fíjate esto, no nos saques de aquí. Ve la actitud de Moisés: Señor, yo no doy un paso al frente, hazle como quieras, de aquí no me mueven si tú no vas conmigo. Y Dios le dice: mi presencia irá contigo. ¿Cuántas veces salimos de casa
sin decirle: Dios, reconozco que necesito tu dirección, tu favor, tu bendición, tu cuidado, tu protección. Cuando yo no busco a Dios y no vivo en su presencia, lo que mis hechos le están diciendo a gritos es: Dios, sé que es un mundo difícil, lleno de problemas, de maldad, de adversidad, de delincuencia, de crisis, de enfermedades, pero no te preocupes, tú descansa, atiende a los que sí te necesitan, yo solo me encargo. Yo con mis palancas, mis títulos, mi conocimiento, mis recursos, mi fuerza, mis doctores, yo estoy cañón y solito la voy a armar. Y si yo jamás he dicho eso, hay mucha gente que se lo dice todos los días, no con sus palabras sino con sus hechos. Es lo que le estamos insinuando cuando no le pedimos como Moisés: Señor, necesito tu presencia. Ahora, estrictamente hablando, su presencia está en nosotros. No me refiero a que venga, ya está, sino a permanecer ahí. Como te dije, a que esa llama esté ardiendo, a no apagar ese fuego, a vivir en comunión para ser sensibles a su dirección. Moisés reconoció que sin el respaldo divino, que sin la presencia de Dios, sin una vida en comunión, no podría tomar Canaán. Porque hay cristianos que viven un cristianismo de desierto, que no han tomado las promesas de Dios porque lo están intentando en sus fuerzas. Porque a veces inclusive piensan dentro de la iglesia que el conocimiento teológico que tienen es suficiente, y te sorprenderías de escuchar la cantidad de grandes maestros de la palabra, teólogos, pastores de megiglesias, que el día que se separaron de la presencia de Dios, que se saturaron de tanto activismo ministerial y tantos viajes, que descuidaron su relación con Dios, terminaron cayendo en adulterio, terminaron cometiendo fraudes, terminando siendo la peor versión de sí mismos, porque olvidaron que nunca se trató de ellos, sino de quien los respaldaba. Olvidaron que separados de él, Jesús dijo: nada podemos hacer. Y a veces vemos el problema y no nos damos cuenta que el problema, como decía el hermano Arjona en una de sus alabanzas, ¿cuántos se la saben? No es problema, es resultado del problema. El problema es: rompí mi comunión con Dios. Pasamos otro ejemplo, quiero que lo leamos. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1. Después de 3 años y medio que no llueve sobre la tierra, Elías, que vivía en comunión con Dios, recibe una orden de parte de Dios: ve delante de Acab y dile que va a volver a llover sobre la tierra. Conoces tú quizá parte de la historia, pero no sé si has puesto atención en esto. Aquí no ha venido todavía la lluvia, aquí Elías predice la sequía. Dice el capítulo 17, versículo 1, y dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel. ¿Y qué le dice? De cuya presencia vengo. ¿Qué le dice? Cuya presencia acabo de visitar. ¿Es lo que le dijo? Dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, tiempo presente. Ahora, ¿en presencia de quién estaba estrictamente hablando Elías en ese momento? En presencia de Acab. Dice: vino delante de Acab. Inclusive Acab pudo haber dicho: Elías está medio locuaz, está en mi presencia, y dice que en la presencia de Dios. Y este es un claro ejemplo de lo que te decía que vimos en el primer mensaje. Elías aprendió a estar en comunión con Dios permanentemente y a mantenerse conectado con Dios en su espíritu, a pesar que estaba físicamente en la presencia de Acab. Él no visitaba la presencia de Dios, él vivía en la presencia de Dios. Hay gente que visita a Dios en oración, pero no vive en comunión, y este es el grave error que a veces cometemos. Y luego le añade, dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Suena hasta un poco altivo Elías, ¿no? O sea, es así como que el profeta: solo mis chicharrones truenan. Y dices: ¿por qué esa aventura hablar así? No es porque practicaba esta pseudo teología totalmente herética que está de moda, de darle órdenes a Dios, y declaro y decreto y establezco y ordeno y arrebato. No, Jesús nos enseñó a orar: que se haga tu voluntad así en el cielo como en la tierra, Señor. Que venga tu reino, que es tu gobierno, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Elías se anima a hablar de esta forma, con esta autoridad, porque él en lo secreto había recibido una instrucción de parte de Dios. Es lo mismo que Jesús hacía cuando llegaba y públicamente daba órdenes: levántate y anda, porque al vivir en comunión con Dios, él no andaba adivinando cuál era la voluntad de Dios, porque él conocía la voluntad de Dios. A veces tomamos malas decisiones y no sabemos qué es lo que Dios quiere que digamos, que hagamos, y andamos probando, improvisando, porque al no vivir en su presencia no tenemos idea de qué hacer.
Entonces hay cristianos que andan averiguando. Ahora, sé que hay veces en las que no, a pesar de haber estado en comunión, hay cosas que no nos quedan claras. Y como David, probamos la armadura de Saúl, a ver qué tal, y si no sirve, a ver, cambiamos el método, ¿verdad? Pero una cosa es que hay excepciones como esas, que a pesar de nuestra comunión, no sepamos todavía ciertos detalles, y otra cosa es que no sepamos nada. Y que mi vida sea un barco sin rumbo que va de aquí para allá, ¿verdad? Dando vueltas y vueltas y vueltas, porque no tengo la más mínima dirección. Y estamos viendo en el ejemplo de Elías que cuando hay intimidad, hay dirección. Y cuando hay dirección, entonces públicamente tengo la certeza de lo que Dios quiere que yo diga, que yo camine, que yo haga o que no haga. Otro y último ejemplo antes de pasar al que quiero que meditemos. En medio de un naufragio, Hechos 27, 23 al 24, Lucas en primera persona, que es el autor, dice que ya había perdido toda esperanza de salvarse, y aparece Pablo públicamente, viene de haber orado con Dios porque no está antes en la escena, y dice: varones, no teman. Pon atención, te lo voy a leer desde aquí. Dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho: Pablo, no temas, porque aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Pregunta: ¿por qué mientras un gran hombre de Dios, Lucas, nadie lo puede negar, perdió la esperanza de salvarse, otro hombre tuvo palabra de paz y de ánimo? Porque Lucas, a pesar de ser un gran hombre de Dios, en ese momento estaba muy impactado por la tormenta. Y lo podemos confirmar cuando tú lees toda la historia y ves el lujo de detalle con el que describe todo lo que estaba pasando, con tantos términos técnicos de que se cayó el esfinge y esto y el otro, que necesitas un glosario, ¿cómo se dice? Aeronáutico, náutico, lo que sea, para poder entender lo que está diciendo. Aquí no te sirve ser teólogo, necesitas que alguien que sepa de navegación te diga lo que está diciendo Lucas. Él estaba muy atento a todos los detalles. Ya se cayó esto, ya se destruyó lo otro, mira lo que pasó con aquello. Y mientras estaban todos viendo la tormenta, Pablo estaba en comunión con Dios. Y mientras Lucas perdió la esperanza, Pablo recibió una palabra. Porque hay cristianos que caminan al menos como Lucas en ese momento. No, pues ahora sí ya nos cargó el payaso, pastor. No, pues ya de esta no salgo. Si no, hay gente así. Todo el tiempo, ¿cómo está? Pues estamos, ¿no? Pues pasándola. Pues aquí en adversidad, aquí el diablo, todo el tiempo. Le dicen el Job de Mexicalcingo. Siempre sufriendo, siempre así. Y hay personas como Pablo, siempre con palabras: si hay tormenta, pero no importa, sí, así le vamos a hacer. ¿Por qué? Porque viven en comunión. Y en comunión no hay quizá la certeza de que la tormenta se va a calmar, pero sí hay una palabra para saber qué hacer en medio de ella. En comunión no es que Dios siempre va a decir que sí, pero siempre te va a decir algo. El barco se terminó hundiendo y naufragaron, pero Pablo recibió una palabra de Dios que transmitió a los demás, porque era un hombre que vivía en comunión con Dios, y al tener comunión tuvo dirección. Mientras que Lucas, al romper su comunión, no tuvo dirección y perdió la esperanza. Porque hay gente deprimida, desanimada, triste, sin ganas de vivir. Piensan que es por los problemas, no se dan cuenta que no es la tormenta, es que en medio de la tormenta rompieron su intimidad con Dios. Entonces no tienen idea de qué hacer en esta vida. Al vivir sin propósito, pierden las ganas de vivir. Primer libro de Samuel, capítulo 3, es el que quiero meditar porque es el que confirma de una forma tan explícita todas estas verdades. Y es donde nace el llamamiento del futuro profeta de Israel, Samuel, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3. Es Samuel apenas en su tiempo de preparación en el templo donde su madre lo había enviado, dedicándolo a Dios. Y dice que Samuel estaba durmiendo. ¿Dónde estaba durmiendo? En el templo de Jehová, pero luego añade, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y continúa la historia, lo llama varias veces. Naturalmente Samuel al principio no sabía que era Dios, hasta que después el sacerdote le dice: es Dios el que te está llamando, la próxima le vas a responder de esta manera. Pero el resto de la historia, aunque es interesante, no tiene que ver tanto con lo que hoy quiero que aprendamos. Dios habla a Samuel, es lo que quiero que nosotros veamos únicamente.
Pero ¿dónde estaba Samuel cuando Dios le habló? Fíjate, Samuel es un profeta, o en ese momento es un futuro profeta. ¿Qué era el profeta? El que hablaba palabra de parte de Dios. Entonces, cuando hablamos actualmente de un profeta, es el que habla la palabra de Dios, no necesariamente el que habla del futuro. Hoy hay mucho charlatán pseudoprofeta que habla de su corazón, al rato lo veremos, ¿verdad? Pero que no habla realmente una palabra de parte de Dios. Y una profecía puede ser del pasado, del presente o del futuro. ¿Sabes qué? Dios me está poniendo en mi corazón que tú viviste esto, aquello y lo otro, tienes que sanar, perdonar, que estás enfrentando aquello. No siempre se refiere al futuro. Y hoy mucho charlatán, ¿verdad? Manipula, como dice Jeremías 23, y sus profecías son: Dios te va a hacer millonario, vas a imponer las manos y sanarán, y etcétera, etcétera, y siempre apelando al ego y a la carne del ser humano. Te recomiendo mucho en medio de esto el mensaje que titulamos Dios me dijo, con signos de interrogación, donde aprendimos cómo puedo distinguir cuando es una verdadera palabra o no de parte de Dios. Entonces Samuel iba a ser una verdadera voz profética para el pueblo, y un verdadero profeta tenía que ser sensible a la voz de Dios. Y la pregunta es: ¿dónde recibe Samuel esta palabra de parte de Dios? Y esto va a dar la respuesta a por qué públicamente la gente no tiene palabra de Dios. No me refiero para dar a los demás como Samuel, sino para su propia vida. ¿Por qué no tengo una palabra para saber qué hacer? ¿Cómo dirigirme? ¿Cómo corregir ciertas situaciones? ¿Qué hacer en casa, en el trabajo, en el negocio, en el ministerio? Porque la palabra de Dios viene en la intimidad, y si no hay intimidad no hay palabra, y si no hay palabra públicamente ando inventando. Cuando Dios le habla a Samuel, Samuel estaba en el templo, pero más allá del templo la Biblia clara dice: donde estaba el arca. Di conmigo, donde estaba el arca, ahí estaba Samuel. Ahora, ¿qué es el arca? Es donde se manifestaba tangiblemente la presencia de Dios. Lo más probable es que Samuel estuviera en el cuarto previo, el lugar santo, no en el santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, ¿verdad? Donde estaba el arca y se manifestaba la presencia de Dios, y donde se ofrecía la sangre de los holocaustos para la expiación de los pecados del pueblo. Entonces, esta lección es bien interesante, y lo que te voy a decir es en sentido figurado, porque actualmente el templo no es este lugar es un auditorio donde se reúne la iglesia. La iglesia no es este lugar. Para fines prácticos a veces decimos voy a la iglesia para que se entienda, y está bien. Pero la iglesia somos nosotros como cuerpo, todos nosotros unidos. Y el templo de Dios somos nosotros, cada uno de forma individual. Pablo dijo un par de veces que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Algunos se parecen más a la catedral del Espíritu Santo porque son templos muy grandes, pero la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces ya no es el lugar. Así que lo que voy a decir es en sentido figurado, y ahorita lo explico. Samuel estaba en el templo, pero no solo en el templo, sino en el templo donde estaba, ¿qué dice? El arca. Hoy hay gente que va al templo pero no va al arca. Repito, hoy hay gente que va al templo, lo digo entre comillas, pero no va al arca o no está en el arca. Es decir, hay gente que viene a la iglesia pero no viene a la presencia de Dios. Lo digo en sentido figurado porque la presencia está en nosotros, pero no busques intimidad con Dios. Hoy, a diferencia de Samuel, la gente quiere palabra de Dios, pero no quiere vivir en la presencia de Dios donde viene la palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado? Terminan buscando pseudoprofetas que faciliten las cosas. Mejor que me dé una palabra en el congreso profético, ¿verdad? Y en vez de vivir en comunión con Dios, piensan que voy al evento, me dio palabra y ya estuvo. Y por eso es tan fácil que sean engañados, porque un montón de gente que no quiere vivir en comunión con Dios va a que les profeticen, y hay mucha manipulación. Yo te he contado, y no es algo que me han contado, yo mismo lo comprobé, si no, no lo diría, ya con dos personas distintas, muy reconocidas a nivel mundial, que profetizan en eventos de miles de personas, basándose en información que esa gente publicó en sus redes sociales. Es largo el proceso para explicarte cómo lo comprobé, pero créeme que es una realidad. Tú vas a un evento, etiquetas el evento, la iglesia que organiza el evento o a una de las personas que va a ir al evento. Entonces charlatanes que van a ir se meten a hacer una investigación, tienen un equipo que está apoyándoles seguramente. Entonces
saben quién va a estar, ven los nombres de las personas, entran a sus perfiles, tienen información y con esa información públicamente te pseudo profetizan. Está aquí fulano de tal, oh sí, tú estás pasando esto y tu esposa se llama tal, y la gente se la cree. No, es que sí es verdad y no me conoce, pero publicaste toda tu vida, compadre. Entonces el diablo hasta el Facebook usa. Y mejor que los cristianos, porque el problema no es Facebook, es el uso que le damos. No es del diablo la red social, el mal uso de ella es lo que es el problema. Entonces él usa para chamaquear y nosotros para publicar memes en vez de publicar la palabra. Y la gente se la cree. Y yo he sabido de matrimonios que fueron, digamos, entre comillas, arreglados por falsas profecías. Porque el charlatán le dijo, Dios dice que tú te vas a casar con esta y tú con él. Y los brutos se la creyeron. Y años después están amargados porque no era de Dios, pero le dieron más peso a la voz del hombre que a la voz de Dios. Esto es idolatría. Y no es de que pobrecitos, que víctimas. No, es el resultado de su apatía. Es el resultado de una vida en la carne, de su falta de comunión con Dios. Es quizá un juicio implícito por su idolatría, porque antepusieron la voz del hombre que la voz de Dios. Manipuladores que llegan con la gente, Dios me dice que me vas a dar tu coche, y se la creen. Hombres que llegan con las jovencitas, Dios me dijo que tú eres para mí, casualmente la más guapa de la iglesia, la que Dios le mostró. Y tienes un baquetón que no era ni por los alimentos, pero para andar con la más guapa de la congregación, ahí el Espíritu Santo le habla. A mí me han dicho jóvenes, no, es que Dios me dijo, andan, a las 3 semanas terminan. A ver, ¿qué pasó? Cuéntame. ¿Qué pasó? Ahora Dios te dijo que siempre no. Un día uno de ellos me dijo, no, es que sí era de Dios, pero era parte de un proceso. Le dije, no te quieras autoengañar. A mí no me la vendiste como que era parte de un proceso, sino que era la mujer de tu vida y no lo fue. Reconoce que eres un carnal, que te guiaste por tus emociones y que te sirva como lección para dejar de vivir por tantas emociones, ¿verdad? Porque no te va a hacer nada bueno a la larga y que te lleva a reforzar tu comunión con Dios. Hay gente que así está, viviendo como barcos de aquí para allá, buscando quien me profetice, quien me diga. Porque es más fácil eso que como Samuel estar en el templo donde está el arca, vivir en la presencia de Dios. Ahora, yo creo, porque hay una gran polémica si Dios habla de otras formas o no, yo pienso que sí usa diferentes medios. Yo hace muchos años recibí una palabra a través de una jovencita que creo totalmente que vino de parte de Dios. Pero esa palabra no fue, Jesse, vas a ser grande y poderoso y reconocido y tu ministerio engrandecer, porque eso es lo que profetizan hoy, siempre lo mismo. Cosas tan vanas, tan huecas, tan genéricas. La palabra fue, arrepiéntete. Tu copa está llena de vino y lo estás desperdiciando. Deja de derramarlo, dice el Señor. La tiré a loca. No tenía yo ni 17 años. No sabía de lo que estaba hablando. Tiempo después entendí que Dios me había llamado, que me había llenado de su vino, símbolo de su gozo, de su Espíritu Santo, y que yo lo estaba desperdiciando. Creo que una de las confirmaciones de que una palabra viene de parte de Dios es que muy probablemente lo que te diga no te va a gustar. Porque los verdaderos profetas del Antiguo Testamento, cuando hablaban en público, generalmente era un mensaje llamando al pueblo a volverse a Dios, a arrepentirse. Y digo, ¿cómo en un siglo donde hay una iglesia tan apática, tan llena de pecado, Dios no está preocupado por llamarlos de vuelta a la comunión? En cambio les empieza a hablar tanta vanidad y tanta tontería, tantas cosas tan irrelevantes. Dios se tomó la molestia de revelar su palabra a alguien para decirle de forma específica algo a alguien tan irrelevante. Entonces somos engañados porque no vivimos en comunión. Y te decía, creo que Dios puede usar diferentes medios, pero creo que estos medios tienen que ser solamente una confirmación de lo que Dios te mostró en lo secreto. Y que si un joven viene con una jovencita, Dios me dijo que tú eres para mí, qué padre, pero a mí no me ha dicho nada. Que Dios dice que te vas a casar con él, muchas gracias, lo voy a orar. Cuando Dios me lo confirme a mí, lo consideraré. Porque tenemos la palabra profética más segura que su palabra, y porque tenemos su Espíritu Santo. Pero en vez de leerla, de caminar en comunión con él,
pues nos dejamos engañar. Jeremías 23, versículo 16, habla justamente, vale la pena que lo leas todo, de falsos profetas que hablaban visión de su propio corazón, que a un pueblo en pecado, en vez de llamarlo al arrepentimiento, le decían, como hoy sucede: Jehová dijo, paz tendréis, no vendrá mal sobre ti, vienen buenos tiempos, buenas cosas, en vez de llamarlos a volverse a Dios. Y dice que ningún provecho hicieron a ese pueblo. Y dice Jeremías 23, versículo 16, fíjate: estoy contra estos profetas que los alimentan con vanas esperanzas. Entonces, no, suena como falta de misericordia y dices, ay, es que me habla tan bonito, pero de nada sirve la esperanza si es en vano. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Versículo 17, dicen atrevidamente a los que me irritan, y en vez de decirles deja de irritar a Jehová, le decían, Jehová dijo, paz tendréis. A cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, no vendrá mal sobre ustedes. Y dice el versículo 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Nos brincamos al versículo 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Versículo 32. Dice aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié ni los mandé y ningún provecho hicieron este pueblo, dice Jehová. Dos verdades importantísimas que tenemos que rescatar de aquí. Vale la pena que lo leas todo. La primera, versículo 18, dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? O sea que en lo secreto ¿qué hay? ¿Qué hay? Hay visión y hay dirección. Quien vio y oyó. Ahora escucha eso que te voy a decir y es muy fuerte y el mensaje se va a intensificar, pero vas a ir entendiendo por qué tenemos que hablar todo esto. Y si fuera un corrupto no lo diría y podría hablarte más bonito y pasarla agradable, etcétera, etcétera, pero este es por el bien de nosotros mismos. Y lo explicaba yo en el mensaje anterior, que si mi hija va rumbo a un barranco y no me escucha porque trae audífonos, ¿qué le diría yo? Hijita, hijita, y ese habla más fuerte, ¿no? ¿Qué tal que se asusta, pobrecita? Si es necesario gritar, inclusive hasta aventarle una piedra, lo tendré que hacer por amor a ella, porque es mejor que se descalabre a que se desbarranque y se mate. Entonces a veces necesitamos una descalabrada celestial. Y aquí dice que la palabra es como fuego que quema la paja, como martillo que rompe la piedra, para rescatarnos y darnos cuenta de dónde íbamos, a manifestar un amor fingido y ay, qué buena onda soy, siempre les hablo bonito, y permitir que gente que se está yendo al barranco caiga en él. Hay personas como Job que están pasando pruebas por la voluntad de Dios y cada quien lo sabrá. Tú sabes si tienes en verdad una comunión, si has buscado la santidad y a pesar de eso hay adversidad, quizás porque es un tiempo de prueba. Pero hay gente que cree que Dios los está probando o que el diablo los está atacando, porque es más fácil argumentar eso que reconocer que muchos de sus problemas son consecuencias de malas decisiones que han tomado en la vida. Es más fácil decir fue el diablo que decir me equivoqué. Es una prueba de Dios que decir me metí en este desierto por mi rebeldía. Cometí errores por falta de visión, no tuve visión porque no vivo en comunión. Y Proverbios 29:18 lo advierte. Donde no hay visión, o en algunas versiones dice profecía, que la palabra es cajazón y significa visión, el pueblo se desenfrena. Repito, y este principio es bien importante, si no hay visión, el pueblo se desenfrena. Cuando yo no sé a dónde voy, ando por todos lados. Cuando tú sales a manejar, agarras una ruta determinada según el lugar a donde tú te vas a dirigir. Pero ¿alguna vez se te ocurrió como terapia salirte a manejar sin ningún rumbo? ¿Alguien lo llegó a hacer? ¿Y a dónde andas? Por todos lados y por ninguno. Si no sabes a dónde vas, andarás de aquí para allá. Si no hay visión, el pueblo se desenfrena. Ahora, ¿qué es una visión? Muchos piensan que es como ver una imagen, un video de mi vida, una película. Puede que sí, pero no necesariamente, ¿no? A lo mejor si Dios te dio una visión así, a lo mejor es la marihuana que te aventaste antes, ya habría que platicarlo. Pero visión, independientemente de cómo vino, la palabra en sí mismo lo indica.
no es necesariamente algo que tú estás viendo tangible y físicamente, sino quizá algo que Dios te mostró, que Dios te habló, de la forma que tú quieras, pero se refiere a saber lo que viene por delante y por lo tanto cuál es el camino que tienes que tomar para alcanzarlo. Visión es lo que Dios le dijo a Josué en Josué capítulo 1. Te he entregado de aquí para acá y de aquí para allá. Este es el territorio que tienes que conquistar. Él tenía una visión de a dónde tenía que ir, un mapa de conquista. Visión es una palabra, un plan, un proyecto, una promesa de parte de Dios. Y la Biblia dice, donde no hay visión, donde no hay esa claridad, ese mapa de a dónde me tengo que dirigir, qué quiere de mi vida, el resultado va a ser desenfreno. Y es el gran problema de mucha gente. Hacen tonterías porque no hay visión. Están en crisis porque maladministraron sus finanzas, porque no tuvieron visión, porque no tuvieron palabra de Dios. Recibieron y derrocharon, se endeudaron innecesariamente. Hay problemas de salud. El diablo reprenda, pastor, al espíritu de torpijón. Porque es más fácil decir el diablo me enfermó que reconocer mis hábitos son un desastre. No tengo palabra de parte de Dios. No me he llamado a ponerme en orden, no porque no lo haya hecho, sino porque no lo he escuchado. Entonces me enfermé, oran por mí, reprendan al diablo. En vez de reconocer, trato a mi cuerpo como si fuera un basurero municipal y no el templo del Espíritu Santo. Jóvenes cambiando de carrera en carrera en carrera. No, es que aquí hubo obstáculos, y aquí no sé qué, porque no hay visión. Noviazgos, como te dije hace rato, que quiebran porque no hay visión. Matrimonios, padres con los hijos que no saben qué hacer porque no hay visión. Mis hermanos, Israel no conquistó Canaán por ser un gran ejército. Hace rato te comentaba que no eran un ejército, venían de ser un pueblo de esclavos. Lo conquistaron porque Dios estaba con ellos, pero esto no quiere decir que no hicieron nada. Ellos pelearon, sí, pero con una visión. En cada batalla Dios les dijo lo que tenían que hacer. Van a enfrentar Jericó, van a dar tantas vueltas y al final de las vueltas van a hacer esto y entonces va a caer. Dios siempre les dio un plan de batalla a través de vivir en comunión, porque era Josué su capitán. Y la Biblia enseña que Josué, cuando Moisés iba afuera del campamento a la presencia de Dios, el único que estaba con él era el joven Josué. Otro ejemplo de una persona que vivía en su presencia, y en su presencia él siempre tuvo dirección, y en medio de la dirección hubo conquista. La pregunta es, ¿cómo estamos peleando nosotros? ¿En base a ocurrencias? Es que vi esto en TikTok. ¿De dónde te ocurrió esto? De YouTube. Mi compadre. Y no tenemos una palabra de parte de Dios. Y donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Somos un barco sin rumbo. No pensamos en lo que hacemos o en lo que no hacemos, porque de toda forma no estamos yendo a ningún lado. Matrimonios que no tienen visión y andan de aquí para allá, ya claudicaron. Si un barco no tiene un destino, no importa dónde va, no importa lo que hace. Y así está mucha gente, como no sabe a dónde va, hace todo y nada, sobrevive. ¿Qué haces? Trabajo, ¿para qué? Para comer. ¿Y para qué comes? Para vivir. ¿Y para qué vives? Para trabajar. Y por eso hay frustración, porque no hay un plan de vida. Si un barco no tiene definido un destino, no hay visión, va a navegar por donde sea. Cuando hay visión, navega de cierta forma, por cierto camino para llegar a su destino y se acaba el desenfreno. Cuando yo sé dónde estoy y tengo una palabra de Dios hacia dónde voy, no hay desenfreno, camino en base a la visión. ¿Cuál es el problema de ser un religioso pero no tener intimidad? Que no hay voz de Dios, y sin voz de Dios no hay un plan, no hay dirección, y si no hay visión hay desenfreno. Por eso tienes adultos sin un plan de vida. Hombres a los 40 o más que no saben todavía ni qué quieren ellos para su propia vida, comportándose como adolescentes. ¿Los has visto? Amaneciendo borrachos en casa de los papás, tomando el teléfono, orgullosos en vez de avergonzados, marcándole a sus cuates: ¿cómo estás, va? Pues amanecí bien crudote. Qué buena onda. Vamos a jugar Xbox en la tarde, ¿no? Qué absurdo. Mi hija de 9 años es más madura que muchos de ellos. Tiene más visión que muchos adultos que rebasan los 50. Y puedo seguir con la lista. Gente que ya cambió de carrera 40 veces. Hombres que cambiaron de esposa 5 veces. Gente con ideas revolucionarias que cambian cada 6 meses. Planes de vida más mal hechos que la planeación anual del Cruz Azul. Y mira que ya es terrible.
más subidas y bajadas de peso que la bolsa. Un mes quieren ahorrar, al otro mes ya están endeudados. ¿Por qué son barcos sin rumbo? Porque donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Quiero terminar con esto, si me apoyan aquí arriba en el teclado, por favor, no cierren sus ojos todavía. Yo sé que ha sido fuerte todo esto y no lo digo para que estrene las ventanas aventándote por ellas, lleno de culpa, de vergüenza, sí, soy un desgraciado, no. Sino para que nos demos cuenta de la realidad y corrijamos el rumbo. ¿Te ha pasado que estás perdido manejando, que querías saber a dónde ibas? Que te dijeron, prende el GPS. No, yo sé a dónde voy. Aquí nací, aquí viví, pero ya cambió mucho. No, yo sé, hasta que no, sí, ya me perdí. ¿Y entonces qué haces? Prendes la aplicación y te saca de donde estabas. La Biblia dice que si dejamos de apoyarnos en nuestra propia prudencia y de ser sabios en nuestra propia opinión y comenzamos a reconocer a Dios en todos nuestros caminos, Él, dice la Biblia, enderezará tus veredas. Lo precioso de todo esto es que no está Dios desde el cielo diciendo te equivocaste, la regaste, ahora te amuelas, sino que mientras haya vida y esperanza, y que su misericordia que se renueva cada mañana, hoy nos permite prender la aplicación celestial, agarrar la Wi-Fi del cielo, la contraseña es Jesús, conectarnos con Dios y salir de donde estamos. Todavía hay tiempo para poner las cosas en orden. Habrá consecuencias naturales que tengamos que enfrentar con valor, pero es peor seguir como estamos que dar un giro de 180 grados y corregir el rumbo. Dios puede enderezar esas veredas y todos hemos caminado por caminos torcidos. No hay nadie que haya tomado puras decisiones perfectas, ni siquiera en la Biblia. Tienes ahí a un Lot que se meta a Sodoma y Gomorra y Dios lo saca y le dice, no es para allá, es para acá. Tienes un David que se va con Aquis, rey de Gad. Un hijo pródigo, un Nabucodonosor que Dios hace volver en sí. Todos los grandes hombres y mujeres de Dios en algún punto de su vida, de su historia, tomaron decisiones equivocadas también. Entonces no es para que nos atormentemos, sino para que corrijamos el rumbo. Y como te dije hace rato, sería peor no decirte nada y dejarte deambulando en alta mar. Así que aunque me pese hablar tan claro en la carne, lo digo, o sea, me pesa en la carne, pero no es de que digo, ay, lo voy a disfrutar, sino que a veces dices, ay Dios, ¿de verdad quieres que diga esto? Está fuerte, porque les cae a muchos como un balde de agua helada y es muy confrontante, pero si es la verdad lo tengo que decir. Entonces repito lo que hace rato te dije, muchos de tus problemas no son una prueba de Dios, no es culpa del diablo ni de López Obrador, es culpa de malas decisiones, de una vida sin rumbo, desenfrenada, sin visión, sin dirección, por falta de comunión. ¿Sabes por qué temes ante el resultado de muchos de tus proyectos, de tus relaciones, decisiones? Porque quizá nacieron en la carne, ni siquiera tú estás convencido que vienen de parte de Dios. Porque si tuvieras la certeza de que es algo que nació en oración, dirías, Dios lo va a respaldar. ¿Me explico? Porque el perfecto amor echa fuera todo el temor. Primera de Juan 4. Pero ¿por qué la gente teme a ver qué pasa y no sé qué? Porque no vive en comunión. Entonces se está inventando a ver qué le sale. Nos preguntaban algunas personas hace meses, a mi esposa y a mí, oye, y si lo de la escuela no funciona y no tienen miedo, y qué tal que no se inscribe la cantidad de alumnos mínima que se requiere para abrir. Oye, y nos veían muy tranquilos y muy en paz. ¿Y por qué estás en paz? Y pues es una gran responsabilidad y carga la que viene. Y si no sale, ustedes van a tener que poner de sus recursos. Y empieza la gente pesimista a pensar en todo lo malo. Le dije, estamos en completa paz, porque es algo que no nace de nuestra carne, sino del corazón de Dios. Porque lleva más de 4 años puesto en oración, ¿no? Y tenemos la certeza que si Dios lo mandó, Dios lo va a respaldar. Y les anuncio con gozo que así ha sido hasta el día de hoy. Y que sí o sí, en este agosto abrimos las puertas de nuestro colegio, que esperamos que sea de gran bendición para muchas generaciones. Y nunca dudamos desde un principio, ni hubo temor. Naturalmente tiene que haber una planeación. No se trata de nada más y ahora hay que Dios haga cargo de todo, ¿no? Porque si hay visión hay dirección, y si hay dirección algo tendrás que hacer. Aún el barco tiene que navegarse.
Pero hay gente que teme de todo lo que hace, pues porque no tiene la certeza que venga de parte de Dios. Y está como Lucas, como hace rato lo vimos. La tormenta, el esquife y las olas, y no veía el sol ni la luna y las estrellas, y no hay aparatos de navegación. ¿Y quién seremos en esta historia? Si no hay comunión con Dios, seré Lucas y no Pablo, y estaré temiendo. Pero si hay comunión con Dios, me voy a parar en medio de la tormenta y decir: estén en paz, tranquilos, Dios está con nosotros. Estuve en su presencia y tengo esta palabra y esta visión y esta dirección, sé qué hacer. Pero la tormenta, mi vida no pertenece a la tormenta. Pero el capitán de la nave se equivocó, el dueño se equivocó, el capitán de los prisioneros se equivocó. Y es fascinante como Pablo dice: esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, escucha, de quien soy y a quien sirvo, insinuando: mi vida no pertenece ni al mar, ni al capitán, ni al dueño, ni a nadie. Mi vida es de Jesucristo, Él estuvo conmigo y esta es su palabra. Por eso está la gente: ¿y qué va a pasar? ¿Y quién va a gobernar? ¿Y quién va a quedar? ¿Y el mundo? ¿Y esto? ¿Y aquello? Yo solo sé que pase lo que pase, Jesús seguirá siendo Rey de reyes y Señor de señores. Nosotros, sus hijos, sus ovejas, su pueblo, su iglesia, su cuerpo, su templo. Y su palabra sigue siendo la misma: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto incluye los últimos días, esto incluye los peores momentos, esto incluye las tormentas. Su palabra no cambia, su promesa permanece intacta. El problema es que si en esa tormenta me desconecto de Él, no voy a saber qué hacer. Y acabaré yendo por esos caminos que parecen derechos, pero que su fin, Proverbios 14:12, es camino de muerte. Y lo segundo que dice Jeremías 23 es: ¿quién estuvo atento a su palabra y la vio y la oyó? Se trata de estar atentos, de dedicar tiempo en medio de nuestra comunión permanente, espacios a solas para estar atentos a la voz de Dios. Porque si no estoy atento, puede que Dios esté inclusive gritando, pero yo no lo escucho. Ahí en tu lugar cierra tus ojos y dile: Dios, gracias por haberme confrontado en esta mañana de esta manera. Y en lo que aplique quiero dejar de culpar a los demás y asumir, no manera de culpa, sino de una responsabilidad que tengo que asumir para poder corregir lo que tenga que corregir. Asumir las consecuencias de malas decisiones que he tomado, basadas en una vida en la carne, sin la dirección de tu Espíritu Santo, inventando. He caído en desenfreno porque no hay visión. Mi casa, finanzas, salud, ministerio, negocio, trabajo es un caos y ando cada año de aquí para allá porque no tengo una palabra de parte tuya. Y quiero terminar con esto: reconozco que soy el responsable de que muchos de mis caminos estén torcidos, pero creo en el Dios que promete enderezar las veredas y se le reconocen todos esos caminos. Y te pido hoy que me perdones y me limpies con la sangre de Jesús por todo pecado, por mala acción, mala decisión, mala palabra que he tomado en mi vida. Y hoy me quiero volver a ti, quedándome claro que separado de ti nada puedo hacer, y que solo es en tu presencia donde hallaré paz en medio de la tormenta, que solo es en tu presencia donde tendré la voz en privado de lo que necesito hacer, decir o ejecutar en público, que solo es en tu presencia inclusive donde hallaré plenitud de gozo y paz y delicias a tu diestra para siempre. Así que renuncio en esta hora a mi vida de apatía, y me queda claro que vivir en comunión no tiene que ser una imposición, sino lo tengo que ver como un privilegio, como una necesidad. Y hoy me vuelvo a ti, hoy me vuelvo a tu presencia. Quiero buscar esos espacios a solas, aunque empiece de algunos pocos minutos cada mañana y le añada otros en la noche y los vaya paulatinamente incrementando. Pero entiendo que ya no puedo permanecer desconectado de ti, Señor. Hoy vuelvo a tu presencia. Como hace rato lo cantaba, reconozco que eres tú
todo lo que necesito. Y en el día a día, en medio de mis actividades, buscaré en mi espíritu cómo mantenerme en comunión contigo. Dios, yo oro por tu iglesia, que tú des visión y dirección clara, que cada quien sepa en cada área qué hacer, y como le dijiste a Josué, de hoy en adelante todo lo que hagan en todas las áreas de su vida sea prosperado, que caminen en base a tu dirección sin desenfreno, con una ruta, un rumbo y acciones por tomar tan claras, que estén tan seguros de que es tu voluntad la que están ejecutando, que no tengan miedo de la adversidad, sino que sonrían ante ella, sabiendo que lo que tú ordenaste, tú lo respaldarás. Que es una iglesia que allá afuera alumbre, que allá afuera marque la diferencia, que allá afuera trascienda y tenga éxito en todo lo que haga. Y cuando la gente se pregunte por qué, es una iglesia que pueda sonreír y darte a ti la gloria, reconociendo que simplemente estuvimos en lo secreto, nos diste palabra, visión, y lo único que hicimos fue lo que tú nos dijiste que teníamos que hacer. Es tan sencillo como eso. Si vienes por primera vez, dile: Dios, quiero tener una relación contigo. He tenido una religión, pero no una relación. Hoy quiero iniciarla. Quiero que tú vengas a reinar a mi vida y que habite en mí, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo. Límpiame con la sangre de Jesús, perdóname de mis pecados y llena mi vida de ti. Asienta tu trono en mi corazón, sé mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Permíteme tener una relación contigo y caminar tomado de tu mano. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.